Hola, buenas. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema asociado a teorema de la función implícita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, ¿ok? Ecuación uno o ecuación F y ecuación 2 que va a ser ecuación G. Bien, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden definir X e Y, que son variables del sistema de ecuaciones, como funciones implícitas en términos de U y B para una vecindad 0,2,0,1. Bien, o sea, en simples palabras, lo que nos están pidiendo acá es definir si es posible despejar x en función de u y b e y en función de u y b. Bien, en torno a un punto o vecindad 0,2,0,1. Bien, nos piden justificar que estas son, o sea, si es que estas funciones son de clase C1 y calcular la derivada parcial de x con respecto a u en el punto 0,1 más la derivada parcial de x con respecto a b en el punto 0,1. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo primero que tenemos que ver es definir este sistema de ecuaciones como dos funciones independientes. O sea, la primera ecuación va a ser f, que depende de x, y, z, no, z no, disculpe, u y b, u y b. Bien, que es igual a Euler elevado a u más xy al cuadrado más b menos 2, dejando esta ecuación igual a cero. Bien, entonces, y la segunda función va a ser la función g, x, y, u, v, igual a coseno de v más x cuadrado por y menos i b al cubo, más 1, porque este menos 1 pasa al otro lado sumando, igual a cero, igual a cero. Ahí ya definimos este sistema de ecuaciones como dos funciones independientes. Lo primero que tenemos que probar para poder ver que exista el despeje es ver que la vecindad sea solución de este sistema de ecuaciones. Bien, si nosotros reemplazamos la vecindad en f, ¿qué nos quedaría? Euler elevado a cero, o sea 1. Acá nos quedaría más cero porque x es cero, más b que es 1 menos 2. Esto nos quedaría 1, 1, 2, menos 2, 0. ¿Ok? ¿Cómo la vecindad satisface esta ecuación? Vamos bien de momento. Hay que ver que satisfaga la ecuación G. G en la vecindad es coseno de cero, o sea 1, más, esto va a ser cero porque x es cero, menos, esto sería i, que es 2 por b, que es 1, o sea 2 más 1, más 1 acá. Esto también nos daría cero, por lo tanto, la vecindad que estamos evaluando es solución de ambas ecuaciones, por lo tanto, podemos continuar. Puede existir el despeje. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un- una sola ecuación, o sea, no un sistema de ecuaciones, para ver que la función se puede despejar en función de otras variables, tenemos que ver que la derivada parcial con respecto a la variable que nosotros queremos despejar sea diferente de cero en la vecindad, en torno a la vecindad. Como tenemos un caso de un sistema de ecuaciones, lo que tenemos que ver es que el jacobiano evaluado en la vecindad sea diferente de cero. En simples palabras, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Tenemos que ver que el jacobiano de qué función sería f, g, función de x, y, sea diferente de cero. Bien, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, el jacobiano recordemos que es un determinante, que en este caso se podría decir que va a ser f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de g con respecto a x, la derivada parcial de g con respecto a y. ¿Ok? ¿Esto aquí va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente. La derivada parcial de f con respecto a x es simplemente esta ecuación de acá,
derivarla con respecto a x, lo cual nos daría y cuadrado. Y cuadrado. La derivada parcial de f con respecto a y va a ser 2xy. La derivada parcial de y, o sea, de g con respecto a x, aquí va a ser igual a 2xy. Bien, porque si revisamos acá arriba nos quedaría que depende de y, o sea, que depende de x, solamente este término. Por lo tanto, nos quedaría 2xy. Bien. Y por último, la derivada parcial de g con respecto a y nos quedaría x cuadrado menos b al cubo. X cuadrado menos b al cubo. Bien, entonces, este determinante, recordemos que está evaluado ¿en qué punto? En la vecindad. En la vecindad. Como está evaluado en la vecindad, tenemos que reemplazar el punto o la vecindad en estos valores. La vecindad era 0,201. Por lo tanto, y es 2, lo cual 2 al cuadrado, 4. 2 por 0, porque aquí valía 0, 0, y aquí también 0. Este se nos haría 0 y nos quedaría menos b al cubo, lo cual es 1, porque la vecindad, la coordenada b era 1. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 1. De esta manera, el jacobiano nos daría 4. Y este valor, o sea, este por este, sí, nos daría menos 4. Y este valor es diferente de 0. Como es diferente de 0, nosotros podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que es posible, es posible definir x e y como funciones implícitas, implícitas de u y b. O sea que en simples palabras, existe un despeje de x y de y en función de u y b, en torno a la vecindad, b sub 0. Bien, ahora, ¿qué es lo que viene? Ya nosotros también podemos decir, ojo que nos preguntaban si es que eran clase C1, estas funciones son clase C1, son clase C1 por el simple hecho de que sus derivadas parciales son continuas. Bien, en la vecindad, ya que derivadas parciales son continuas en la vecindad. Bien, entonces ahora hay que resolver la duda que nos preguntaban, que es calcular la derivada parcial de x con respecto a u en el punto 0,1 y la derivada parcial de x con respecto a b en el punto 0,1, lo cual se puede resolver ya que nosotros ya descubrimos que es posible expresar x e y como funciones de u, b. Por lo tanto, sí pueden existir derivadas de x en función de u y en función de b. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Si nosotros tuviéramos una sola ecuación, no un sistema de ecuaciones, las derivadas parciales serían muy sencillas. Por ejemplo, imagínense que solo existiera la función f y no existiera la función g. Si solo existiera la función f, la derivada parcial de u con respecto a, o sea, la derivada parcial de x con respecto a u, que aquí ya asumimos que se puede definir implícitamente x en función de u, sería simplemente menos fu partido en fx. Bien, la derivada parcial de f con respecto a u partido en la derivada parcial con respecto a x. Pero aquí, en este problema, no es un caso de, este no es un caso de una sola ecuación, es un caso de dos ecuaciones, o sea, tenemos un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, si queremos encontrar estas derivadas parciales de las ecuaciones que ahora se definen implícitamente en función de otras dos ecuaciones, vamos a tener que usar la siguiente relación. Vamos a tener que decir que las derivadas parciales, o el jacobiano, mejor dicho, jacobiano de x, y en función de u, b, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a menos
el jacobiano de quién? De f, g en función de x, y. Bien, o sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos, ojo que todo esto en la vecindad, todo esto evaluado en la vecindad. Bien, aquí tendríamos las derivadas parciales de el sistema de ecuaciones con respecto a las variables que nosotros ya vemos que se pueden despejar en función de otras dos variables, o sea, x en función de u y b e y en función de u y b, todo este jacobiano elevado a menos 1. ¿Por quién? Por el jacobiano de quién? De f, g en función de las variables dependientes implícitas. O sea, implícitas, independientes implícitas. U y B. Bien, como se pueden ver acá, siempre mantiene la misma estructura. Derivada parcial del sistema de ecuaciones con respecto a las variables que ustedes están buscando despejar por, o sea, elevado a menos 1 por el signo negativo, por el jacobiano del mismo sistema de ecuaciones, pero ahora en función de las variables que van a ser las variables independientes del despeje. O sea, X va a depender de U y B, variables independientes van a ir a este lado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto de forma matricial se va a ver de la siguiente forma. Se va a ver que aquí tenemos X en función de U, bien, X en función de B, y en función de U, y en función de B. Esto va a ser igual a menos este jacobiano que sería f en función de x, g en función de x, ¿ok? Ah, no, f en función de y, disculpen, f en función de y, f en función de y, g en función de x, g en función de y, elevado a menos 1. Bien, ¿y aquí qué sería? Sería f en función de u, f en función de b, acá estaría g en función de u, g en función de b. Bien, ¿qué es lo interesante ahora? A nosotros nos piden en el punto que las derivas parciales sean en el punto 0,1. Y ese punto 0,1 coincide con la vecindad, ya que recordemos lo siguiente. Recordemos que la vecindad era o es 0,2, 0,1. Bien, y nosotros ahora definimos x en función de u, b. Por lo tanto, acá tenemos la coordenada en U y la coordenada en B. Por lo tanto, que estemos preguntando por la derivada parcial de X en 0,1 es porque se está evaluando la vecindad. Por lo tanto, esta ecuación de acá va a ser evaluada en la vecindad y esta ecuación de acá evaluada en la vecindad. Al igual que este término. Este término también va a estar evaluado en la vecindad. Todo va a estar evaluado en la vecindad. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que las derivadas parciales van a ser igual a esta matriz que está acá. Bien, pero los términos de esta matriz ya los conocemos, los calculamos anteriormente. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería 4, 0, 0, menos 1. Bien, ya está evaluado en la vecindad, elevado a menos 1. Por estos términos que no los conocemos, hay que encontrarlos. Bien, derivada parcial de f con respecto a u, Euler elevado a u. Euler elevado a u. Bien, la derivada parcial de f con respecto a v, 1. La derivada parcial de g con respecto a u, menos seno de v por la derivada parcial de v. Menos seno de v por v.
Bien, aquí me queda un poquito sin espacio, pero aquí vamos a hacer otro término. Voy a expandir un poquito esta matriz. Acá va a estar el uno. ¿Y qué término va a estar acá? La derivada parcial de g con respecto a v. G con respecto a v. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos menos seno de v por u, ¿ya? Y menos 3 b al cuadrado. Se nos quedaría menos seno de v por u menos 3 b cuadrado. Bien, así nos quedarían las matrices. Entonces, si reemplazamos estos puntos en la vecindad, en el punto 0,2, 0,1, va a obtener lo siguiente. Aquí esta matriz se mantiene, 0, 0, menos 1, elevado a menos 1. Y aquí, ¿qué nos quedaría esta matriz? Nos quedaría lo siguiente. Si evaluamos la vecindad, nos quedaría 1, 1, 0, menos 6. Eso resultaría al evaluar la vecindad en esta matriz. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la inversa de esta matriz. Bien, para ello vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan. ¿Ok? Nosotros tenemos que hacer la matriz ampliada. 4, 0, 0, menos 1. Y al otro lado de la matriz ampliada tenemos la matriz identidad. 0, 0, 1. Bien, entonces aquí hacemos operaciones fila para poder formar la matriz identidad a este lado. Que va a ser muy sencillo. Va a ser simplemente un cuarto por F1, por la fila 1. De tal forma que aquí nos quedaría 1, 0, 0, menos 1. Y al otro lado nos quedaría un cuarto, 0, 0, 1. Bien, y aquí este menos 1 tiene que ser un 1. Así que menos 1 por la fila 2. Esto nos quedaría 1, 0, 0, 1, matriz de identidad. Y a este lado nos quedaría un cuarto, 0, 0, menos 1. Bien, por lo tanto, este lado que está acá va a representar la matriz inversa de la matriz que teníamos acá, de 4, 0, menos 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que x en función de u, x en función de b, y en función de u, y en función de b, va a ser igual a la matriz inversa que está acá, o sea, menos un cuarto, 0, 0, menos 1, por la matriz que está acá, que era el jacobiano de f con respecto a u y b. O sea, fg con respecto a u y b, el cual nos daría 1, 1, 0, menos 6. Bien, si resolvemos estas matrices, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que, si multiplicamos estas dos matrices, nos quedaría, ok, el término acá sería primera fila por primera columna, o sea, va a ser, con el signo negativo afuera, va a ser un cuarto más 0, un cuarto. El segundo término de acá va a ser fila 1, columna 2, va a ser un cuarto nuevamente. Bien, el término que va acá va a ser fila 2, columna 1, 0 por 0, sí, 0 por 1 más 0 por menos 1, 0. Y el último término acá va a ser fila 2, columna 2. O sea, 0 por 1, 0. Menos 1 por menos 6, 6. Bien, por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que las derivadas parciales de x con respecto a u, x con respecto a v, y con respecto a u, y con respecto a v, evaluadas en la vecindad, van a ser iguales a esta matriz que está acá. Menos un cuarto, menos un cuarto, 0, menos 6. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Podemos decir que x, u, o lo mismo que decir, ojo que esto en la vecindad,
Es lo mismo que decir la derivada parcial de x con respecto a u. ¿En qué punto? En la vecindad, pero recordemos que como x es una función de u, b, se toman solamente los dos últimos puntos de la vecindad, o sea, 0,1. Va a ser igual a menos un cuarto. Lo mismo para el xv en la vecindad, que va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto a v en 0,1, el cual también va a ser menos un cuarto. Bien. Y muy sencillo. Aquí, como nos pedían la suma de ambos valores, va a ser simplemente un cuarto menos un cuarto, lo cual nos va a dar menos un medio. Esto implicaría que, claro, la derivada parcial de x con respecto a u en la vecindad, más la derivada parcial de x con respecto a v en la vecindad, igual a menos un medio. Bien, este sería el resultado de la ecuación que nos estaban pidiendo aplicando el teorema de la función implícita.